Buenos días, bienvenidos a este espacio, el cual tiene como finalidad apoyar a todos nuestros amigos en todos sus proyectos, en todas sus ideas, en todas sus locuras y de paso motivar a todas esas personas que están detrás de la pantalla y que a veces no encuentran un camino, que no saben por dónde seguir, qué rumbo tomar. Entonces, la idea de estas entrevistas es que usted se motive con estas bonitas historias de vida. Estamos transmitiendo desde 1475, la primera tienda de café de especialidad en el municipio de Soacha, para que vengan y la conozcan, la visiten también. Y hoy decidí prepararle un delicioso café a un gran amigo, emprendedor, guerrero de vida, empresario y dueño de un lindo negocio acá en el municipio de Soacha. Entonces, sin más dilación, les voy a presentar al señor Jorge Durán. Jorge, bienvenido. ¿Qué más, Leandro? ¿Cómo vas, Jorgito? Bien, bien, hermano, bien. Con mucha expectativa, con mucha fe, con muchas ganas de seguir adelante. Ok, y con mucho frío, está haciendo mucho frío. Lo frío aquí en el pueblo. Jorgito, para las personas que no lo conocen, ¿quién es Jorge Durán? Bueno, Jorge Durán es alguien que le ha tocado las buenas y las malas. Alguien que le ha tocado aprender en la vida. Alguien que es esposo, que es padre, que es amigo, que es hermano. Alguien que, a pesar de los errores, de las derrotas, de las caídas, siempre me he parado para seguir. Yo soy hijo de una paisa y de un caleño. ¿Tú eres Aopa? ¿No sabía eso, Jorgito? Sí. O sea, tú no eres de Soacha. No, yo no. Yo llegué a Bogotá en el vientre de mi madre. Pero a mí me hicieron en Medellín. ¡Ah, jue madre! Allá me hicieron y por circunstancias de la vida en esa época tuvieron que venirse para Bogotá. Pero mis 3 hermanas mayores sí alcanzaron a nacer en Medellín. Ok, ¿y ellas están acá en Soacha o...? No, ya ellas viven en Bogotá, en Cajicá, en otros lados. Ok. Jorge, chef. Chef. Bueno, ¿Qué es el chef para Jorge Durán? Ese título pesa. ¡Ah, jue madre! Ese título pesa porque no solo es a nivel de respeto, sino de experiencia, de madrugadas, de trasnochadas, de cortadas, de quemadas, de decepciones, de triunfos, de victorias, Sacrificio. de sacrificio, independiente de estudiar, independientemente cuando estudié, uno no se hace chef, uno no estudia para chef, uno estudia para cocinero. De ahí en adelante, el chef verdadero se hace en una cocina. ¿Qué diferencia de cocinero a chef? Porque yo siempre he tenido esa inquietud. El cocinero es el que estudia, prepara, monta y hace montajes. Ok. El chef tiene un pasito más adelante y es el que combina, el que renueva, el que saca nuevas fórmulas, el que no se deja amedrentar en una situación y es el que sabe dirigir. Ok. Jorge, ¿siempre has sido chef o antes hacías otras cosas? No, bueno, cuando joven yo llegué a estudiar psicología, estudié administración de empresas y por mi rebeldía, como todos los jóvenes, yo dejé todo eso botado. Y conocí a alguien en un restaurante hace muchos años. Infortunadamente él murió por el COVID se me lo llevó y él fue el que me empujó a que yo estudiara. Cuando yo trabajaba con él como mesero, yo me paraba en la puerta de la cocina a mirar cómo cocinaba. Él me decía, ¿a usted le gusta esto? Y yo, sí. Y un día llegó y me dijo, venga, entre. O sea, con esa curiosidad. Sí, me dijo, venga, entre. Y ahí empezó el asunto. Claro que yo desde que estaba chiquito yo me metía en la cocina y mi mamá me sacaba empujones. Ella decía que los hombres en la cocina huelen a
de gallina. Pero mira que yo he probado el sazón, ¿cierto? Se dice. Sí. Ese sazón es la magia, ¿no? Porque por lo menos como las mamás de uno dice, el sazón de mi mamá. Sí. O sea, cuando uno habla de sazón, ¿qué es? ¿Esa energía o Bueno, cómo lo puede llamar uno? En este caso, esa sazón es el talento que Dios, es un talento que Dios le da a cada persona, así como el que es pilo para la matemática, el que es pilo para los sistemas, el que es pilo para la energía, para la ingeniería, el que no necesita tener un cartón, pero sabe trabajar la madera, lo que sea. Un arte. Exactamente. Eso es un don innato, eso sale en uno, eso viene en el ADN, en los genes como tal, eso es hereditario, eso es heredado. ¿En tu familia alguien cocinaba? Bueno, aparte de tu mamá, me imagino. Por parte de la familia de mi mamá en Medellín, sí hay un chef más, hay otro vale. chef. Sí, yo considero y creo que por parte de mi abuelita materna, amor a la cocina. Ok, bueno. Entonces, esta persona te dice, entre. Sí. Mire qué fue lo primero que hizo ahí, qué sintió, qué pensó, o te puso a lavar la loza, ¿no? Como aprendiz, empezamos desde abajo, lave loza. No, lo primero que me enseñó fue, venga, me enseñó a cortar un churrasco. Madre. Tenía una porción, unas chatas completas. Y con él mismo lo porcionó y listo. Y luego me dijo, le voy a enseñar a hacer hamburguesas. Y con él aprendí a hacer hamburguesas. Pues no sabía la sazón, no sabía los preparativos, pero sí hacerla. Y de hecho las hacía manualmente, en una tapa de una caja de galletas. Hace muchos años, estoy hablando de hace 25 años atrás. ¿Cuánta experiencia tienes ya en cocina? Yo creo que casi 30 años. 30 años. Sí. Claro que yo empecé en una taberna. Hace años también, estamos hablando de muchos años. Resulté ayudándole entré a tomarme una cerveza. Cuando tomaba, afortunadamente ya no, gloria al Señor que no tomo. Y ¿Solo café? Solo café. Sí, la verdad que si supiera la gente cuánto alimenta un café, cuánto le sirve al cuerpo, un café más que un jugo con azúcar, dejarían a un lado el azúcar. Y tanta vida por ahí. Sí. Y se le llenó esa taberna a este señor y le dije, pues si quiere le ayudo a servir, a llevar esas cervezas. Me dijo, listo. Y ahí empezamos. Ahí duré como 1 año y medio. 1 año y medio, 2 años. 1 año y medio. Más o menos. Y de ahí, pues me quedó gustando porque pues ganaba plata y le iba a uno bien. Y afortunadamente en ese ambiente, si uno no tiene como bases sólidas de administración, la plata se va, así como llega, se va infortunadamente. De ahí salgo a Bogotá y empiezo a trabajar en unos clubes, que de hecho en Bogotá lo máximo que iba, lo más lejos que iba era como hasta la 170, que era donde estaba el tercer puente. Ajá. Así, en Bogotá por la Caracas era el primer puente, el segundo puente y el tercer puente, ahí, hasta ahí nomás. Pero de ahí para allá habían unos clubes y hice algunas conexiones y empecé a trabajar como mesero allá. Y también miraba en la cocina. Pero allá sí no me dejaban entrar ni nada, no, sino solo eran los servicios. Pero ya tenías nociones. Ya, sí, claro, ya venía yo con los pinitos del servicio y Entonces, tú mirabas desde la ventana y ese corte está mal. No, todavía no tenía tanta experiencia. Es más, ni siquiera había estudiado, o sea, todavía no. De ahí entro a trabajar a una taberna, restaurante. Y ahí también me paro en la cocina, en las puertas de la cocina, a mirar a esas señoras cocinar. Y en alguna ocasión, un fin de semana, la señora no fue, o sea, tuvo que ir temprano y en la noche eso funcionaba. Entonces, bueno, que es que hay que preparar una picada, que hay que asar una carne y todo, pues el más indicado era el que más estaba chismoseando en la cocina toda hora. Y allá entré. Ahí fueron como... O sea, ¿te metiste de una? Sí. O sea, pero alguien sabía que tú ya sabías de cocina, No, o tú dijiste, no, nada. yo colaboro. No, lo único que dijeron es que Jorge es el que la pasa en la cocina. ¿En serio así? ¿De una te metiste? Sí, pero no fue tan complicado, era armar una picada, o sea, entonces
Bueno, porque tú tienes conocimiento, porque sí. Yo me no, ponen esa milla y quedo. Pero mal que bien, por lo menos yo veía a la señora cómo picaba el chorizo, cómo fritaba la papa y todo eso, sí, cómo asaba una carne. Entonces yo ahí no fue como tan complicado. Y ahí entonces ya empiezo a recorrer otros restaurantes y luego llego a Super Hamburguesas, se llamaba ese restaurante, en Cedritos. Y ahí es donde Edgar, mi mentor, un excelente amigo, la persona que tú dices que la que el Señor envió a ese ángel para empujarme a estudiar y a desarrollar mi talento. Llegamos al punto de que él me decía, se tiene que ir a estudiar, me obligó a inscribirme en el SENA. Yo, vamos a quitar a este man de encima. Me inscribí, listo, ya me inscribí, bueno, y no sé cómo se dio mañas, no sé qué hizo, no sé si fue que vio la hoja, todo, pero se dio cuenta de los horarios y todo. Entonces me sacaba, bueno, se tiene que ir a estudiar. Y yo, no, pero se tiene que ir a estudiar. O sea, la presión ejercía él como un papá. Sí. Y un día, con mucho respeto, me pegó una patada. ¿En serio? Me pegó una patada. Que a veces hacen falta. Sí, porque yo era haciendo el aseo, yo era muy juicioso en mi trabajo. Y me dijo, ¿qué no ve? ¿Cómo así? Y sacó y pone en toda la nalga, me dio un patado, me dijo, se me va a estudiar ya. Me fui a estudiar, entonces ya desde ahí ya yo muy juiciosito, me tengo que ir, ya organizaba todo para ir. Sí. Y ahí ya empiezo a estudiar en el SENA. ¿Ese es el tuyo? Sí. Venga, lo pauso. No, eso ya. Eso, aprovechemos. Es más, si quieren ver esta entrevista completa, síganos en nuestro canal de YouTube, Leandro Peralta Vida y Café, para que la vean completica y sigamos aprendiendo de este gran personaje. Salud. ¿Ya lo probaste? Sí. Bueno, va a tocar preparar otro. Bueno, quedamos en que después de la patadita para que se ajuicie, algo así como Jorge Barón, una patadita de la buena suerte. Ya, y me dediqué a estudiar, duré 2 años estudiando. En esa época uno estudiaba en el SENA y salía uno muy bien. Ahorita hace un buen tiempo le pusieron técnicos y ¿cómo es que es técnico y tecnólogo? No sé qué más, no. En esa época yo salí como técnico profesional en corte de carnes. Ok. Entonces yo pasé todo el proceso de sacrificio en reses, aves, cerdos, pescados, todo. Ya con ese curso, entonces él sigue molestándome. Y entonces entro a estudiar a la Universidad Cocina Nacional e Internacional. Y le cojo más amor a la cocina. Entonces yo trabajaba como mesero, en banquetes también, y en el restaurante. Y entonces ya le cojo amor a la cocina. Me faltó un semestre. Y entonces empiezo a buscar ya empleos en restaurantes finos. Ya en Corrientazos, de hecho creo que trabajé solo 1 o 2 nomás en Corrientazos. Y ahí decido cogerle amor verdaderamente a la cocina. Y empiezo a descubrir que tengo el talento y que tengo sazón, que lo que yo preparo le gusta a la gente. Y entro a un restaurante que era una empresa, se llamaba La Casa de mi Vida. Entonces allá... Todo eso en Bogotá, ¿sí? Todo eso en Bogotá, sí. Entonces hay 3 sedes, una en el centro, al frente de la estación Las Aguas, otro al frente del Hotel Tequendama y otro en la 93. O sea, ¿todavía existen? No, ya no. Okay. Ya no existen. Pero las 3 sedes, a pesar de que es la misma comida, el ambiente es diferente. Y en la sede de la 93, que era la principal, estaba el centro de acopio. Y estaba el lugar donde se fabricaba todo. Sí. Entonces ahí es donde yo empiezo a poner en práctica lo que aprendí en el SENA. Costos, inventarios, manejos, mermas y todo esto. Y ahí es donde ya me hago mucho más, no tanto profesional, sino como más experiencia. Ya ahí hay más experiencia. De ahí me retiro porque pues
De una u otra manera, yo creo que uno tiene que, en su profesión, a nivel profesional, uno debe ir ascendiendo. Uno no puede quedarse ahí, estancado. Entonces, que si le tocó siempre ser el parrillero, entonces ahí el parrillero, ganarse el mínimo y tal, no. Conformarse. No, no, yo siempre he tenido, yo siempre tuve mentalidad empresaria. Eso te iba a preguntar, ¿siempre pensaste o tenías ese proyecto o esa meta de tener tu restaurante siempre? Desde que Edgar me O empezó. sea, desde ese momento usted dijo, Desde ahí, ese man me empujó. voy a tenerlo. Yo quiero tener algo igual. Yo una vez le dije, y yo voy a montar un restaurante igualitico al suyo y se va a llamar la Super Hamburguesa. Me dijo, no porque lo demando, porque esa marca ya está registrada. Le dije, bueno, no importa. Super Hamburguesas, la mejor. Exactamente. El de él se llamaba Super Hamburguesas Carnes al Carbón. De ahí me voy a trabajar. Hay una convocatoria en una empresa que se llama Cialta. Es una comercializadora de carne. Exporta e importa carnes. Y allá trabaja uno dentro de una nevera, en una planta. Okay. Y ahí me convocan y me llaman porque soy técnico en corte de carnes. Entonces ahí tengo la entrada. Y me convocan también porque en la hoja de vida también decía que trabajaba como cocinero. Entonces ahí me entrenan y me dictan un curso de parrilla. Y hago a la par uno de salsas, unas especializaciones en salsas y ensaladas. Okay. Y ahí es donde yo le cojo amor a la parrilla, como tiene que ser. Ahí es donde yo duro más o menos como unos 2 años trabajando como parrillero. Pero parrillero es difícil, ¿cierto? Sí, yo... O sea, eso es con el fuego ahí de una intensa, ahí sí la quemada directa. Sí, claro. Lo primero es que tiene uno que adaptarse al calor, porque hay momentos en que la parrilla son 300, 320 grados de temperatura de frente. Sí. Sí, y entonces tiene uno que... Hay momentos en que uno, esto le sale rojito, no se ampolla, afortunadamente, pero esto es rojito porque uno es con pinzas volteando y todo. Jorge, ¿y para la salud? ¿Sí has Pues, analizado eso? Sí, pero pues yo le doy gracias a Dios. Hace poco me tomé unos exámenes y respiro muy bien. Sí, en ese sentido. Pero sí hay momentos en que ya le pongo un poquito más de freno, ¿no? Ya no Ahora, tenemos 20. Sí, ya tengo mis años. Sí. No digo cuántos porque no. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Pero sí, ya. Sobrevivimos la pandemia, suficiente. Leía un artículo por ahí que he pasado ya 2 siglos que hemos sobrevivido, no solo la pandemia, sino las épocas del siglo pasado, en 2000, ¿qué más es lo que decía? Las épocas de los millennials, Sí. las épocas de los guerreros de oro y no sé qué más cuentos. Claro, yo soy un modelo un poquitico viejito, pero bien conservado. Jorge, bueno, parrilla, ¿te gustó el cuento de la parrilla? ¿Te enamoras de la parrilla? ¿Empiezas a sufrir tus primeros quemones por amor? ¿Y qué? Uy. Ahí cuando haces el salto a tu proyecto. Antes de eso trabajaba, el último lugar donde yo trabajé, después de que me retiré de Cialta, hace muchos años existía un centro comercial que llamaba Gran Ahorrar, Sí. ahí en la 72 con 13. A una cuadrita todavía existen una cuadra de solo restaurantes al lado del teatro, creo que se llama el Teatro Nacional, me parece, ahí en la 71A con novena. Sí. Por ahí creo que se llama el Teatro Nacional. A 3, 4 locales. Había un restaurante, nos iba muy bien. Y el dueño me dice que me tiene que bajar el sueldo. Entonces me dije, no. O sea, de esa época ya pasaba. Sí. Entonces yo le dije, me da pena con usted, pero yo no. No. Salí de ahí con una liquidación exactamente de 250,000 pesos. ¿Hace cuánto? Estamos hablando de hace 19 años. 19, 20 años. Si hacemos la conversión
O sea, con esos 250.000, ¿cómo cuánto sería ahorita? ¿Serían millones ahorita, sí? ¿O no alcanza? Sí, ¿Cómo cuánto? yo creo que sí, yo creo que por ahí unos 8 millones. 8 millones. Yo creo. Ok, sales tú con aproximadamente 8 millones diciendo, me mamé ese empleado. Pero tan pronto los tengo en el bolsillo y doy unos pasos fuera del local, yo llego y le digo, señor, espero que jamás en la vida yo vuelva a ser empleado. ¿En serio? Pero lo dijiste como, No. Estabas con... Dije, yo aquí es donde voy a montar, aquí ya no me va a molestar más. Ok. No quiero volver a ser empleado. Y yo sé que soy capaz. Eso decía conmigo mismo. Pero mismo. Sí, pero el entorno no creía en mí. Madre. Ni la familia, ni mi esposa, no nadie daba un peso por mí. Y entonces conozco una amiga en la congregación y me dice, nos pusimos a hablar de comida y de todo eso. Y dentro de la charla se entabla de que comer es un arte. Y oficialmente sí es un arte. Sí, cuando yo dicto los cursos de etiqueta y protocolo, yo les enseño cómo colocar los cubiertos, cómo tomarse una sopa, cómo coger un cubierto, cómo correr el plato. Todo eso se aprende. Entonces sí es un arte. Yo le dije, pero a mí me parece que la preparación también es un arte. Porque es que eso no es cocinar por cocinar. Y si uno tiene pasión y amor por cocinar, se convierte en un arte. Me dijo, bueno, ¿y por qué no le colocamos el arte de cocinar? Listo. ¿De ahí sale el nombre? De ahí sale. De una charla. De una charla con una amiga. Ya saben, el arte de cocinar viene de una charla. Nace el arte de cocinar. De hecho, ni siquiera nace como restaurante, sino nace como casa de banquetes. El arte de cocinar eventos. Así nace el arte de cocinar. Me voy para la Panamericana y ahí habían unos formatos, tamaño carta, que tenían para imprimir las tarjeticas. ¿Sí? Ya estaban, solamente era imprimirlas y cortarlas. Okay. Entonces compro un paquetico de eso. Listo. Me voy para la Cámara de Comercio y registro el arte de cocinar eventos. Y ahí se me va casi toda la plata. En propagandas y todo eso, en volantes y todo. Entonces empiezo, yo de computación, yo no tenía computador, yo no tenía nada. Entonces yo me iba para, en esa época también existían los puntos que eran como las cabinas, donde uno llamaba y todo, pero también el café internet. Algo sí, café internet. Entonces mando a imprimir. Yo tuve un café internet, Jorge. ¿Sí? Después le cuento. Y empiezo a repartir tarjetas. Y empiezo a darme a conocer aquí y allá. Ya aquí en Soacha, sí, ya. Sí, ya estaba aquí. O sea, tú, ¿desde qué edad viviste acá en Soacha? No, o sea, tú llegaste en la barriguita de tu mamá a Bogotá y terminaste en Soacha, ¿qué edad? No, ahí ya me tocaría descubrir mi edad. Sí. Fue madre, bueno. Sí, no, dejémoslo ahí. Sí, Bastante tiempo. Sí, claro, ya. Soacha me adoptó. Okay. Sí. Soacha te adoptó. Sí, y empiezas con tus volantes y tus tarjetas de presentación. Y me empiezan a salir eventos pequeñitos, una cena, una almuerzo. Y de pronto me sale un evento, un prom, para un colegio. Y logro contactar entonces el salón, todo eso fue en Cibate donde hice el evento. En un salón por ahí en Cibate grandísimo, eran 300 personas. Yo tenía un apartamento en San Mateo. Y en esas cocinitas en San Mateo, ahí cociné para 300 personas. O sea, tú eres precursor o creador de las famosas cocinas, ¿cómo se dice? ¿Ocultas? Sí. Pues yo creo o sea, no es una moda. No, yo creo que sí. ¿Tú ya lo hacías? Sí, claro, yo lo hice. ¿Sí? Sí. Oh, ya pues, Cociné, interesante, mi buen dato. Pues, otro dato, para los que nos ven desde otro país, Cibate es un municipio que queda, ¿cierto? Sí, es un municipio cerca al municipio de Soacha. Soacha está en Cundinamarca, que es un departamento de Colombia, estamos en Colombia, ¿ok? Continuemos con el creador de las... Bueno, en esa época creo que mucha gente le tocaba así con cocinas ocultas, ¿cierto? Pues
ya... Sí, es que ahora había todo, unas casas de banquetes. ahora muchas personas se quieren robar los créditos de cosas o apropiarse, no robar, apropiarse de créditos de cosas que se hacían hace mucho tiempo. O sea, Yo considero que ya todo está hecho. todo está hecho. Todo está hecho. Solo es cuestión de que de pronto en algún momento se opacaron los trabajos o se ocultaron algo, pero siempre vuelven a surgir. Y son las cosas del Se pasado. pulen unas cositas, Sí. como Y ya. la moda. Exactamente. Ahora el jean con un rotico aquí, pero entonces ahora vamos a la atrás y ahora es nueva moda. En fin. Así es, sí, exactamente. Termino ese evento. Hay un traspié porque unos alumnos cometen una fechoría. Pero por lo demás, por la comida, por el servicio, por todo, fue una victoria impresionante. Impresionante. Entonces, y ahí digo yo, no, me voy a salir de acá, voy a conseguir un local. Entonces, en mi cabeza, O sea, ahí desde en ese prom ya Dije, tú miras ya un paso toca más, conseguir- otro escalón. aquí ya toca conseguir un local. Ok. Entonces digo yo, pues salones hay, bueno, pues si me vine hasta Cibaté y me alquilaron un salón, pues en Soacha me consigo algún otro salón que me lo alquile y yo monto un garaje, entonces me hago la idea un garaje. Entonces, en mi cabeza yo ya tenía dije, el garaje, de la mitad para allá, pues la estufa, una plancha, una nevera, un mesón de trabajo, el lavaplatos y listo. Y hacia acá le monto decoración, entonces monto una mesa bien bonita, con su mantel, sobremantel, cubiertos y florecitas y cositas así. Entonces ahí empiezo. Pero empiezo a buscar local y aparece un local acá en Soacha. Una esquina. Dirección, Jorgito. ¿Dónde fue el primer arte de cocinar en punto físico? Eso queda aquí cerquita, en la calle 17A. ¿Sí es calle 17A? ¿Como con No, cesta? No, espere. 15, 16. Calle 17 con carrera sexta A. No me digas que fue al primer negocio donde yo te conocí. Exactamente. En esa Ah, esquina. ok, ya sé. Ahí. Recuerdo tanto que ay, no, iba con alguna amiga, yo creo, Una de tantas. en esa época de brincón. Y recuerdo ropa vieja, Sí. algo así. Todavía existe. Todavía está ese plato. Todavía existe. El primer plato que yo probé en el arte de cocinar en su primera sede física se llamó ropa vieja, que todavía existe, que era Sí. como una carne desmechada. Sí, es una carne desmechada con una salsa roja. En ese entonces era un guiso. Ahorita, actualmente, yo mismo fabrico mi salsa pomodoro. Ah, ok. Bueno, y ahí entonces, yo he sido un hombre no solo de fe, sino arriesgado. A mí, para adelante es para allá. Sí. Yo a veces no mido consecuencias. Y infortunadamente, o afortunadamente, por no medir consecuencias, he tenido fracasos y eso. Pero considero que uno en la vida tiene que ser arriesgado. Y si no es así, entonces, ¿cómo adquiere uno madurez, experiencia, carácter, personalidad? Y cuando uno intenta algo, solo hay dos caminos. Decir, lo logré y voy bien, o por lo menos lo intenté. Si no lo intenté, y si ni siquiera lo intento, entonces voy a quedar en la duda de que qué hubiera pasado si lo hubiera logrado. Y eso es lo que lo forma uno como emprendedor, ¿no? Porque es como una suma de fracasos. Claro. A veces muchas personas le dicen a uno, "Uy, pero usted es muy de buenas y todo el cuento, mira". No, espérate, es una suma de fracasos, de caiga, se vuelva y empieza, caiga, aprenda de acá, corrija esto. Claro. Y nosotros los emprendedores, esa suma de fracasos la hacemos con nuestro tiempo, con Sí, nuestra vida. Sí, claro, o sea, eso, antes de criticar, antes de juzgar y antes de ser envidiosa a la gente y de ponerse de mala hablada y hacer cosas y decir cosas, deberían de mirar cómo es que le toca a uno. Sí, es difícil. ¿Sí? Los empleados deberían de mirar un poquitico eso. La sociedad debería de mirar un poquitico, tener más empatía con el empresario. Y ahora que está tan de moda las redes, que cualquiera desde un comentario daña tu negocio Exactamente. por algo, porque tú no le caíste bien, porque algo no funcionó. A mí me da mucha tristeza eso, porque tú vas y miras gente haciendo filas
en restaurantes, o sea, filas literales de media a una hora haciendo filas, los he visto, yo lo evito, de verdad, Sí. me parece que como que, perdón. A mí eso me parece humillante. Exacto, y no les importa, lo hacen, pero ve tú, emprendedor, guerrero, guerreando, y van y hacen un comentario porque algo no les gustó, es como una doble moral, y muchas personas no entienden que detrás de ese comentario está el emprendedor, la familia del emprendedor, los colaboradores, las personas que trabajan en ese proyecto, los proveedores. Los proveedores, tantas personas detrás que hay, uno se puede matar años tratando de construir una marca del arte de cocinar, como dice Jorge, todo lo que lleva para que alguien en un comentario quiera hacerse famoso, decir, quiera destruir. Es que yo me merezco que me sienten en esa mesa y destruyan un proyecto tan grande. ¿Me explico? Sí, bueno, claro. de tanto esfuerzo, diría yo. Sí, De tanto esfuerzo. Y además que es que nada fue regalado. Todo. A mí todo fue a través de esfuerzo y de trabajo y de tener ese impulso en mi corazón y en mi alma de creer en mí y creer que yo iba a ser capaz. Aquí no es altivez ni soberbia, pero si uno no cree en uno mismo, si uno no empieza por uno mismo, no se va a lograr. Sí, si no me amo yo, ¿cómo voy a llamar a otra persona? Llamar a los demás. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Qué bonita frase esa. Sí. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Y lo que yo tengo en el corazón, pues eso es lo que voy a dar. ¿Cierto? Entonces, ahí no. Y ya arranco, tomo el local, que fue una locura. Yo llegué de este tipo y le dije, hermano, me gusta ese local, arriéndemelo. No tengo un peso, pero arriéndemelo. O sea, les voy a contar lo que es fe. Y no tenía ni un peso. O sea, tuvo los 8 millones, los 250 ya, mil pesos, o sea, ya. que si hacemos la conversión ahorita serían 8 millones, ya no estaba. No, ya estaban, eran las ganancias ya de los eventos que ya, okay. Ya se veían ganancias, ¿sí? Pero hay dos errores que uno comete. Y considero que todo emprendedor lo primero que debe hacer es aprender administración financiera. No durar 2 o 3 años estudiando, pero sí las bases de la administración financiera. Porque en la administración financiera uno aprende a invertir, a ahorrar y a multiplicar el dinero. Sí. Pero cuando uno no sabe, cuando uno es ignorante en la administración financiera, por muy buen emprendedor y muy buen trabajador que sea uno, por muy buen empresario, el dinero no se va a ver. No fluye. No. Pasa mucho, Jorge. Yo he visto emprendedores, incluso a mí me ha pasado, yo he tenido muchos, tú sabes, también muchos negocios, que el colaborador cree que montar el arte de cocinar, eso es fácil. Yo hoy me compro una parrilla, saco un localcito y me pongo a trabajar. Y no, o sea, muchas personas no entienden que uno como emprendedor es el contador, el administrador, el chef en su momento, a veces el que hace el aseo, a veces el que surte. El todero. El todero, que es lo difícil, ¿no? Cuando uno empieza, uno es el todero. Y está esa creencia de que solo coloco el negocio y ya. No. Y a veces muchos colaboradores, que no está mal, la idea es que todos empezamos, pero empiezan a robar tus ideas, ¿no? Y no es tan fácil. Uy, ¿Se ha pasado? si hablamos de robar ideas, voy a contar historias que me han pasado en Soacha. Pero sin embargo, retomando, le digo, no tengo un peso, pero arriéndelo. Me dijo, no, si no me trae la plata. Le dije, no, tranquilo, no me lo vaya a presentar. Y con los papeles o con las cositas que yo ya tenía, entonces voy, es que yo no me acuerdo si fue la Caja Social o fue a Colmena o algo así, saco un préstamo de 1.800.000, me prestan 1.800.000 pesos. El arriendo me costaba 500.000 pesos. Eso es mucha plata. Por un localito que tenía, póngale 3 por 8, por ahí 24 metros cuadrados. Costosísimo, o sea, 500.000 pesos es mucha plata en ese entonces. Estamos hablando de 19 años. Le consigo la plata y me dice, no, pero que el fiador. Le digo, no, yo no tengo fiador. Mi fiador se llama Jesucristo y yo toda la vida he sido responsable de mis actos y de mis palabras. Y lo difícil es que en esa época, pues sí, estabas con el salón de eventos,
y sí, ya te empezaban a conocer, pero no tenías el nombre, ¿no? O sea, es más fácil para uno en estos momentos conseguir un local con Sí, su claro. nombre, pues porque te conocen, está la reputación, sí, una persona recta, correcta, a esa época donde no te conocían. Además es que es lo que yo decía hace un rato, uno tiene que ser arriesgado y uno tiene que salir, uno tiene que, es, si uno quiere ser gran empresario, quiere ser un independiente, uno tiene que lanzarse de una. Y entonces tomo el local y voy y consigo unas mesitas de segunda y mando a hacer la parrilla y todo eso. Resulté haciendo un restaurante que era lo que yo no quería. Resulté montando un restaurante pequeño que era lo que yo no quería. ¿Cuál era la idea? La casa de banquetes. O sea, tener un espacio para hacer La casa tus de banquetes. eventos. Y ya no más. Ok, o sea, la idea del restaurante no Yo estaba. no. Cuando tomé el local, la verdad, no sé en qué momento resulté trayendo mesas, parrilla, lavaplatos. Y abriendo todos los días. Y abriendo todos los días. Entonces es donde empieza, a pesar de que era casa de banquetes, empieza eventos el arte cocina. Sí. Entonces traigo a memoria lo que aprendí con Edgar. Las hamburguesas, el churrasco, la punta de anca. Me traigo la ropa vieja que la traía del restaurante de la 71. Me traigo la idea de un bananito frito, que fue una vez que entré a Oma a comerme un postre, que era un bananito con un helado de maracuyá espectacular. De hecho, nosotros lo tenemos ahí en el restaurante actualmente. Y empiezo a traer todo lo que yo, todo el conocimiento y la experiencia que yo ya traía de Bogotá, llego y la monto acá. Y empieza a funcionar. Y funciona muy bien. Empecé solo, sin mesero, sin nadie que me ayudara. Y el primer día, el segundo, tercer día, algo así, estaba hablando con un conocido. Y me entran como 4 o 5 mesas. Eran como 10, 12 personas. Entonces, a tomarles el pedido de las bebidas, a prepararles y luego a servirles. Y solo yo les dije, bueno, pero yo estoy solo. Y entonces este amigo, este conocido está ahí y ve que se tiene, me dice, Jorge, ya vengo. Y va y trae un talego con juegos didácticos, con la yenga, la torre de Hanoi, se trae como 6, 7 juegos y le coloca cada uno a una mesa, le dice, ¿me hacen un favor? Esperan que Jorge les va a preparar. Se entretienen un rato. Sí. Y ahí nace la idea de los juegos. Al día de hoy, todavía sigue. ¿Todavía tienes juegos? Sí, claro, todavía siguen los juegos. De ahí avanzo y por X o Y motivo tengo que salir de ahí. Entonces voy y consigo un local en la octava con 15, donde antiguamente, enseguida donde estaba en la emisora Radio Rumbo. Ok. Hace años. Sí, ese también lo conocí. Y a los 3 meses yo no sabía, y ahí es donde uno tiene que también mirar dónde va a montar uno su local. Sí. Resulta que cierran la octava porque empiezan a cambiar la tubería de los andenes y de la carretera. Y empiezo a trabajar así. Entonces termino ahí, duro 9 meses soportando y aguantando. Veo que las cosas definitivamente no, entonces cierro ahí, definitivamente, y empiezo a buscar otro local. Entonces me voy a donde está la sede actualmente, la principal. ¿Tú no estuviste por la séptima también? Ahí fue, después de haber adquirido la sede principal, que es la que queda abajo en Portalegre. Que es donde estás ahorita. Sí. Porque de pronto nuestros clientes Sí. se confunden. Ahorita estás en... Ya les explico. Sí, sí. Entonces, como es abajo, como es tan escondido, pero es que siempre quisimos tener un lugar privado, con paz y con tranquilidad, y que no fuera con tumultos. Sí, sí. Entonces, me desespero, y ahí vuelve otra vez el asunto de no tener uno los pies en la tierra para saber administrar y soportar épocas, porque hay épocas buenas y épocas malas. Entonces, me busco un local en la séptima. A los 8 meses, 6, 7, 8 meses, le invierto un dinero y la señora ve que avanzamos muy bien. Entonces empieza a presionarme y me lleva al juzgado para que le entregue el local. Entonces, pues, ahí es donde yo
comercialmente es donde por primera vez siento la envidia de alguien, directamente. ¿Que por qué envidia? Porque le aguanto, voy ante el juez y le digo, señor juez, mire, aquí están mis papeles, aquí está todo en regla, servicios, arriendo y todo, entonces no sé. Entonces, ya empieza el asunto y esa machucada. Y la mala energía. Ay, sí. Entonces decido entregarle. Lo entrego, me devuelvo para la sede que ya habíamos comprado. Que ese es tuyo. Que es el de nosotros, que es donde estamos actualmente. Okay. Sí, qué error, sabiendo que tenía una sede propia, ¿a qué me iba a ir yo a buscar? Donde no tenía que buscar, ¿cierto? Entonces es donde a uno no, vuelvo y repito, la administración financiera. Porque en la administración financiera uno aprende a que si aquí no tengo que pagar arriendo, pues mejor. Si puedo bajar costos en servicios y eso, todo eso se aprende. Como yo no lo aprendí, como yo no lo sabía, entonces cometo ese error. Que es parte de la experiencia. Y se pierde mucha plata. Bueno, por la magia de la televisión nos acabamos de preparar otro café, ¿ustedes no se dieron cuenta? Ahora, de ahí ya me quedo allá, vuelvo y se cometen otros errores y otras cosas, se sigue perdiendo dinero. Por Pero eso sigo con la fe. tú montaste otras sedes. Sí, hace, yo creo que como casi 2 años, no, hace 1 año y medio pasadito o antes, tuvimos que cerrar una sede, llegamos a montar una sede en el Centro Comercial Ventura. Sí. Ahí ¿Qué aprendimos de ahí? Bueno, ahí uno, que creer uno que es independiente dentro de un centro comercial es la mentira más grande. El local, todos los locales que estén dentro de un centro comercial son empleados del centro comercial. Porque hay unas reglas muy específicas a las que uno se somete, ¿sí? Que más que sometimiento es de anterior, uno las conoce porque uno las lee y todo, y uno decide que sí se puede y que vale la pena. Sí. Pero lo hicimos es porque el arte de cocinar, creímos que en esa época ya se podía expandir. Y vamos, súper, pero infortunadamente hay una situación de salud con mi esposa. Entonces, me tengo que echar un poquito para atrás, dejo encargados los empleados y ahí es donde infortunadamente, porque fracasan muchas empresas, muchos locales, muchos negocios, es por la deslealtad de los empleados. Entonces llega uno y no encuentra la comida, no encuentra los inventarios completos, dinero, faltas, no cumplen los horarios, el aseo, muchas cosas. Y tan difícil que es con eso. Sí. Yo en uno de los restaurantes, también tuve en un restaurante que tuve, yo dejaba todo porcionado. Por ejemplo, las carnes. Y tú, aquí sale la carne de 120 gramos, por poner un ejemplo, la proteína, la que sea, Sí. lo que sea. Después de mucho tiempo, no sé, me doy cuenta de que, no sé por qué motivo, me doy cuenta que yo dejaba porcionar la carne, pero alguien llegaba y la porcionaba a su medida, entonces a cada 120 le quitaba los 20 gramos y esa es una manera en la cual Sí, claro. me estaban dañando el negocio, me estaban robando, el cliente también veía el cambio. De todas esas formas me imagino que es lo que tú hablas, Sí. ¿no? Y eso que yo estaba ahí, ¿cómo Sí, será? Tú dejaste el negocio solo. Entonces ya decido no seguir más porque pues ya tengo que estar más pendiente de mi esposa, de la salud de mi esposa. Empiezo a sentir cargas que no tenía que sentir y dije, bueno, todos enfermos y qué. Entonces dije, no, cerramos, entregamos Ventura, me dedico nuevamente, o sea, nunca cerré la sede principal. Entonces me dedico mucho más de lleno. Entonces digo, voy a hacer que el arte de cocinar sea conocido. Señor, dame la oportunidad y permítenos que nos extendamos y que a Soacha no lo crean, no lo conozcan solo por drogas, por pandillas, por cosas, sino porque hay una gastronomía independiente de las garullas, del amorcito, también hay una gastronomía excelente. Mira que ese es un buen punto que tocas, Jorge, y este proyecto también nace con esa finalidad. O sea, Soacha es más que Sí, lo claro. que nos venden las noticias. Sí. O sea, cuando usted, si no es de Soacha, tiene la oportunidad de venir a conocer este bello municipio, se va a dar cuenta de lo que hay.
Sí, sí, sí. por ejemplo. Y no solo Jorge, hay muchas personas que en esta parte del país tratamos de hacer las cosas bien, Sí, y hay todavía muy somos. buenas cosas, porque hay muy buenas cosas. Sí, 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 aquí en Soacha somos buenos. Yo me considero, sin vanagloriarme, que todo sea para la gloria de Dios. Y es que, si no el mejor, soy uno de los mejores. Sí, el restaurante que tenemos lo convertimos en museo. Más o menos hay 130 piezas de antigüedades. Eso no lo sabía. Sí, Tengo que ir. sí, ya más o menos tenemos más o menos 130 piezas. Es más, cuando vuelvas y algo, voy y te hacemos Sí, sí, sí. una grabación así bien chévere. Y las redistribuimos por todo el local. Sí, yo hace, la verdad no vi donde Jorge hace como 2 años, No, creo. No, ya ahorita está espectacular. Consejos, sugerencias, hay que estandarizar todo. Sí, Hay que estandarizar. En una cocina, si no se estandariza, tener todo reseteado. nada. Y hay que administrar. Administrar no solamente es cuestión de números, sino administrar emociones, administrar familia, administrar empleados, administrar tiempo, administrar el lugar de trabajo, en donde en una cocina un segundo es como si fuera una hora. Y solo es querer hacer las cosas. O sea, hay otra frase muy bonita que dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y uno tiene que creer en uno mismo. Uno tiene que creer que yéndose por la línea recta para desarrollar su talento lo puede lograr. Que nada, absolutamente nada es imposible. Nada es imposible. Y cuando uno tiene fe, cuando uno cree en lo que uno tiene, y cuando uno empieza a rodearse de personas que lo ayudan a empujar y no a jalar, uno llega arriba porque llega. Eso es. Ahora, lo importante. Es el punto. Ojo de con quién te. Ese es el punto. O ahora, mejor solo si no te vas a rodear. Sí. Ahora, hay otra cosa que es importante. Uno tiene que rodearse de personas de una u otra manera. Si no están al nivel de uno, que estén más alto de uno. Y ojalá rodearse siempre de personas que estén más alto que uno. Claro. Uno te necesita. Claro. Por eso estoy hoy entrevistando. Sí, claro. Necesito toda tu sabiduría. Esta es la idea. Voy a aprender mucho contigo. Claro, porque escuché una frase un poquito dura. Si usted anda con 5 alcohólicos, así usted no tome, usted es un alcohólico. Tal cual. Inclusive desde la percepción de los demás. Exactamente. Y uno tiene que empezar a rodearse. En mi caso, empecé a estudiar hace un tiempo administración financiera, y entonces empecé a rodearme con personas, con abogados, con contadores, con mentores, con empresarios, y ve uno el cambio. Ahora, el cambio no es así, porque uno tiene que quitarse los hábitos. Desaprender. ¿Qué es lo más difícil? Desaprender para aprender. O sea, vacíe la copa para poderla llenar nuevamente. Ahora, después de que viene uno con 20, 30 años de algunos hábitos, camello para quitárselos. Pero vuelvo y les repito, nada es imposible. Nada es imposible. Se puede. Actualmente el arte de cocinar parrilla es una marca registrada. Ya no es un simple restaurante, sino es una marca registrada como tal. Ya nos han visto por redes sociales en algunos otros países, que era lo que se quería. El sueño es más grande, más que ir a montar 1, 2, 5 sedes. El sueño es que conozcan de que en Soacha hay buen talento, de que sí se pueden hacer las cosas, de que vale la pena ser feliz, de que vale la pena esforzarse, que el que uno fracase, que el que uno cometa errores, que el que uno pierda dinero, o que el que uno lo tilden de X o Y cosa, no lo amedrente a uno, sino por el contrario, le ayude a uno a adquirir carácter, madurez y personalidad para llegar al punto donde uno siempre quiere llegar. Uno tiene que ser visionario. Mientras no seamos visionarios, es imposible avanzar. Y he aprendido que, ¿dónde se ve usted en 2 años? O en 5 años. ¿Cómo se ve usted? ¿Cierto? Y se lo enseñaba a mis hijas. ¿Dónde creen que van a estar en 2 años? ¿Cómo se están proyectando para llegar allá?
y se puede, se puede. Yo, por lo menos en mi cocina, yo fabrico casi todo. O sea, yo mismo compro la papa y todo, tenemos la máquina y nosotros hacemos nuestra propia papa, la francesa. Estoy fabricando la salsa pomodoro nosotros mismos, que es la misma salsa de tomate. Estamos fabricando... ¿Se aprendieron algo hoy? ¿No? Si no aprendieron nada, ¿cómo se le dice a la salsa pomodoro? ¿O cómo se le dice a la salsa de tomate? La de tomate, sí, pomodoro. Pomodoro. Es así de sencillo, eso no tiene nada más que hacer. Y es lo más bien fácil hacer. El nuevo proyecto ya está caminando, ya estoy haciendo las vueltas en Secretaría de Educación a ver qué se necesita, y es dictar los cursos de gastronomía. Esa era una de las preguntas que te tenía. Sí. ¿Cómo vas con eso? Porque estás viento, preparando viento en popa, personas sí. en cocina, en Sí. postres también, creo. Sí. El curso estoy indagando porque es que la idea es que yo los pueda certificar. Sí. Entonces ya los poco o mucho que hemos hablado con la Secretaría de Educación es que me permiten dictar como hasta 140, 150 horas y certificarlos a través de la marca del arte cocinar. No desde la Secretaría de Educación porque ya ahí es un poco más complejo montar, pero sí los puedo certificar como casa, como restaurante. Para que aprendan a hacer helado frito. ¿Qué es esa vaina? Jorge, ¿qué es esa vaina de helado frito, hermano? Me quedé con... Bueno, en este punto lo tienes. Sí, claro. Bueno, entonces, la próxima, helado frito. ¿Qué es esa vaina de helado frito? Bueno, es una bola de helado, como tal, pero lleva una cobertura, y esa cobertura nos permite que entre al aceite y haya fritura. Eso es todo. Pero bueno, o sea, ¿cómo quedaría? Eso queda como... Queda como una bolita, como si una bolita crocante, una bolita crocante. pero por dentro está el helado. El helado, o sea, ok. Ahora, cuando uno lo sirve, cuando uno se lo va a comer, pues la idea es que se mezcle la fritura con el helado, lo caliente con lo frío. Y me imagino esa delicia de texturas en la boca y de sensaciones, frío, calor. Crocante, exactamente. Tienen que ir al arte de cocinar a probar el helado frito. Y aparte del helado frito, Jorgito, yo creo que ya cerrando, aparte del helado frito, ¿cuál es el plato? ¿Qué recomiendo? O sea, si yo llego allá, entonces yo digo, bueno, Jorgito, yo vengo por un helado frito que vi que usted prepara, pero ¿qué me recomiendas? Bueno, ahora, en la parte de tortas, nosotros también estamos fabricando nuestra propia torta revuelta. Esa es la rojita. La rojita. Nosotros mismos la fabricamos también. Pregunta, ¿la torta es una receta, o sea, popular, que tú le das como tu sí, sello de autor, o es como decir, por ejemplo, un mojito? No, le damos nuestro propio toque. O sea, es una base. Sí. O sea, no. La base es desde ceros. Ok. Se fabrica desde ceros. O sea, mi pregunta es porque yo a veces yo fui a un sitio y tenían la torta esa, que es rojita. Sí. Ellos, por ejemplo, cada persona le pone o sea, tiene una base, por ejemplo, la torta es a base de tal y tal y tal, sí, pero tú le pones tu agregado o tu cosita de actor, o es la base estándar. Esa base es estándar. Ok. El toque se da es en el que la prepara, en las manitos. La sazón que hablamos al principio. La sazón, es así de sencillo. Platos fuertes, una punta de anca, que de hecho la manejamos como beef. ¿Y qué es un beef? Beef de anca se llama. Es el corte grueso. El corte grueso. La parte de cerdo, que es la bondiola de cerdo, el lomo de cerdo y las costillas de cerdo, van horneadas en un barril. Que yo no compré un barril de acero, claro que no, pero a lo clásico, a la usanza. Sin hacer los puntos de soldadura, yo hice mi propio barril. Bueno. Yo mismo hice mi propio barril. Más artesanal para todavía más artesanal. Que ahorita con toda esta tecnología, las carreras del futuro, siempre lo he dicho, es lo artesanal. Sí. Es lo artesanal lo que es. Sí. Por eso empecé a fabricar. Jorge, ¿en qué punto se debe la carne consumir? Bueno. Explícanos eso. Pues porque aquí cuando he visto que cuando le sirven una buena carne a alguien en un buen término, en algunos sitios la gente cree que no está en el punto. Bueno,
¿Qué es de pronto falta de conocimiento en ese sentido? Bueno, en parte es falta de conocimiento, pero en otra parte son costumbres. A costumbres, Son sí. costumbres. Una carne oficialmente se debe consumir para que alimente, para que sus proteínas, sus enzimas y todo le sirvan al cuerpo humano. Tiene que ser entre término medio y 3/4. ¿Sí? El riesgo cuando se come azul, a lo que llaman azul que es, uno la coloca 100% a la parrilla, que Solo la sella, sí. aquí sellar y ya sale, así es. Ok. Término medio es que en el centro está cruda, oficialmente, ¿sí? Ni siquiera está caliente. 3/4 es que está caliente totalmente, se ve un poquitico de rosada. Y ya bien asada, ya es tipo chancleta, a lo que nosotros le llamamos chancleta. Es donde ya se Que pierde ya la se han proteína. perdido los jugos, se han perdido todo, todas sus Y que es una mala costumbre. Sí, ahora, a la gente le da asco como que, uy, eso está lleno de sangre. No, eso no es sangre, eso se llama viamina. Ay, se me pasa por aquí. Dejémonos los juguitos de la carne. En esos jugos. Ahí es donde está la esencia de una carne. Yo tenía un amigo que él preparaba la carne, la dejaba así término azul, y todo ese sudor, esa salsita de la carne, un pan, Exactamente. y riquísimo. Y ahí yo creo que fue donde empecé a entender que es que la carne no debería ser dura, se pone dura cuando se empieza a pasar de cocción, ¿cierto, Jorge? No. Bueno, le voy a explicar cómo Dale. hacen las carnes. O sea, está la vaca, vamos a hablar de la Bueno, vaca. también dependiendo del corte, me imagino. Sí, que eso es lo ahora, que hace. hay cortes en la res que son para asar, hay cortes que son para cocinar y hay cortes que son para hornear. Ya, eso es para cocción en vapor, Ok. ¿cierto? El cuarto delantero, que es la parte del brazo y todo, eso es para cocinar. Porque si usted, porque no contiene tanta grasa. Entonces, si usted lo asa, eso se le seca rapidito. Ok. El cuarto trasero, entonces donde está la pierna, está la cadera y toda esta parte, es la que contiene grasa y es la que se puede y se debe asar. Yo comparo el churrasco con la punta de anca. Para mí, con el respeto de muchos chefs, de muchos parrilleros, la mejor carne que tiene toda la res es la punta de anca. Porque a pesar de que uno la asa, sin llegar al punto de 3/4 o pasado de 3/4, es la más jugosa. Ahora, ¿por qué es jugosa? Porque ella contiene muchos jugos y es un músculo muy fuerte. ¿Es un poquito dura? Claro que es dura. Les voy a explicar por qué. La vamos a comparar con las chatas, que es donde se sale el churrasco. El churrasco está en la parte de atrás y ese es el que sostiene la columna vertebral de la res. Entonces no, en ningún momento se alcanza a desarrollar como músculo. Por eso cuando uno hace el churrasco, tiene un sabor y todo, pero se seca muy rápido. En cambio esta parte de acá, cuando es la cadera, la verdadera cadera, no el centro de cadera, sino la cadera, que está conformada por la colita de cadera o capón, el centro de cadera no, la cadera, el capón y la punta de anca. La punta de anca exactamente es el glúteo de la res. Entonces, hay momentos, dependiendo de que tenga, ¿se le paró? No, está bien. Cuando el ganado, el novillo es más o menos como de 4.800 kilos, sí creo que son 4.800 kilos, más o menos el promedio, tiene que tener un marmoreo. Y ese marmoreo es la grasa intramuscular. Esta parte de la cadera la tiene. Cuando uno pone a asar la punta de anca, la idea es no quitarle la grasa. De hecho, la grasa de res, así como la grasa de cerdo, no es dañina, ni hace que el colesterol se suba, no, nada de eso. Eso es mentira, porque eso es algo natural. El colesterol se sube es porque uno consume muchas harinas, consume azúcar, consume aceites vegetales, todo eso es lo que hace que se suba el colesterol, los triglicéridos, que haya mala alimentación, que haya tanta enfermedad. Pero si aprendiéramos y miráramos y estudiáramos un poquitico de nutrición, nos daríamos cuenta que las grasas de las carnes no son grasas saturadas, sino son grasas naturales que mi cuerpo necesita. El cuerpo necesita para poder metabolizar Exactamente. los otros nutrientes. Exactamente. Entonces, esa grasa intramuscular que tiene la punta de anca, o tiene la cadera, es la que me permite que cuando yo la hace,
no se me queme la carne. Ok. Y segundo, cuando yo les decía ahorita, cuando yo llego al punto de término medio, llegando a 3/4, es muy jugosa, cosa que las chatas no. Ahora, la gente está acostumbrada a que sea blandito. Entonces, pues hay unos sistemas en los que uno pone a madurar la carne y sale un poco más blanda. Jorge, después de todo eso, yo todavía estoy aquí imaginándome la vaca y todo el cuento. Cuando a uno la mamá le dice, Leo, vaya y me trae 2 libras de carne blandita y sin gordo. Y uno vaya todo chiquito, don Luis, Bueno, hágame el favor. Y después termina uno, don Luis, que me cambie la carne, porque no sé qué le dan a uno. Uno cómo hace para saber. bueno, mire, infortunadamente en las famas solo les interesa vender carne. Es el negocio. Pare de contar, por negocio. Pero las personas deberían de mirar un poquitico y meterse actualmente que cualquier cursito cortico por Google, por YouTube, por todos esos tutoriales, para que aprendan un poquitico qué es la punta de anca, qué es la bota, qué es el centro de cadera, qué es el centro de pierna, ¿cierto? Qué es el capón, qué son las chatas, qué es el lomo fino, ¿cierto? Qué es el murillo y qué es el morrillo, todas esas cositas. ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Y de esa manera no serían engañados. Cuando a uno la mamá le dice, vaya, tráigame 2 libras de carne y que sea fresca, es un grave error. ¡Ajo madre! ¿Por qué? Porque la carne todavía es un músculo. Y ustedes, yo no sé si han visto que hay momentos en que uno compra carne y la carne está haciendo así. Que todavía está ¿Hay contracción todavía? Sí, claro. Que todavía le está circulando sangre. Sí, sí. Claro. O sea, sí, Sí, claro. Entonces hay que esperar mínimo de 24 a 72 horas para que la carne deje de ser un músculo y pase a ser una pieza comestible, una pieza que se puede consumir. ¿Por qué? Porque ya tiene su proceso, sus enzimas ya han empezado a evolucionar para poder que se convierta en un alimento. Okay. Y ese es el proceso que hace un tiempito para acá viene haciendo cuando se empaca el vacío. Ok, bueno, y entonces, yo cómo Ahora, le explico a mi mamá para que le explique a las nietas cómo puede comprar ser la carne? O, bueno, es que- hacer el curso que tú dices y uno Yo creo que es mirar, lo más ¿cierto? fácil, porque es que en las famas uno ve la carne y ahora como la empacan en un papel, en un vinipel rojo, Sí. entonces todavía para el ojo es más engañoso. ¿Sí? Véndame una libra de carne blandita y lo primero que sacan ellos es, a usted le pueden vender, por ejemplo, el descargue que se llama, que es la parte de aquí del brazo que trae un poquitico de grasa y se la pueden confundir con cadera. Usted pide chatas y hay un corte en la parte de la cadera en que usted saca, no es chata, sino que es una pieza que contiene grasa, ¿sí? Y la abren y queda que parece un churrasco. Que parece un churrasco. Pero no es churrasco. Eso lo aprendí cuando tuve el restaurante y de verdad que a veces quedaba, Sí. o sea, se lo pasaban a uno y no Ahora, conocía. la botan, ¿cómo distingue uno unas piezas? La carne, como tal, tiene unas fibras, tiene unas líneas verticales o horizontales. Esa carne es la que sirve para desmechar. Pero, ahí hay un pero. Cuando yo cojo la posta o la pieza, ¿sí? Y si yo no la corto, lo contrario, entonces me va a salir dura. Porque voy a favor de las fibras. Pero si han visto, hay otra parte de la carne que parecen cuadritos o rectangulitos, ¿sí? Por ese sentido es que se debe cortar la carne para que salga mucho más blanda. Vea pues. Lo otro es que cuando uno congele una carne, uno no debe sacarla directamente para temperatura ambiente o fritar, no. Debe dejarla el día anterior, mandarla a refrigeración y de ahí sí la saca. ¿Por qué? Porque resulta que es que la carne está compuesta como por el 70-80%, creo, de agua. Cuando se congela, esa agua se forma en cristales. Como son cristales, son como vidriecitos, entonces cuando yo saco la posta y de una vez la voy a mandar a cocinar o a asar, resulta que esos cristales empiezan a romper las fibras. Y cuando rompen las fibras, entonces, al descongelarse, todos esos jugos son las proteínas de la carne.
Y se y pierde. se pierden automáticamente. Jorge, ya para ir terminando, te voy a hacer una buena pregunta. ¿Cuántos que llevas en...? 19 años. Si tuvieras la oportunidad de devolver el tiempo y darle un consejo a ese joven de hace 19 años, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo le haría como 4 consejos. Uno, rodéense de gente importante que lo ayude a subir, no a bajar. 2, que estudie desde un principio administración. 3, que a cambio de estar pegados o esclavizados al trabajo o a las rumbas o a las fiestas o a los desórdenes o al celular o a muchas otras cosas, que escuche podcast. Yo sigo a una señora, Janet Camacho, que sigue muchos emprendedores. Así Hace como lo que entrevistas, como lo que estamos haciendo. Y lo que he aprendido con esa señora, con esos podcasts, impresionante. Y también sigo a Yokoi Kenji, Sí, ¿cierto? Y Colombo. independiente de los libros que leo de administración, de empresarios, de cómo empezaron y cómo surgieron las grandes empresas como McDonald's, KFC, todo eso. Hay 4 cosas que uno tiene que tener en la vida que son importantes, y eso es lo que ellos le llaman los japoneses el Ikigai. Y es, ¿usted sabe algo? ¿Usted cree en lo que sabe? Eso ayuda a la sociedad y le pagan a usted por eso. Okay. Jorge, o sea que, bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que la respondiste, o no sé si quieres aclararla. Para todas estas personas que nos están viendo hoy o en el futuro, nos van a ver en el futuro, ¿qué le recomendarías? ¿Una película, un libro, una serie y por qué? ¿Qué le recomendarías? Una película, una serie, ¿O un libro? un libro. Bueno, yo creo que ¿O alguien que quieran seguir? yo creo que libros, todos los libros que existan, no solo de emprendimiento, sino de administración financiera y de autoestima. Okay. No importa el autor. Sí. Coman. Libro importantísimo que hay que saberlo leer, la palabra de Dios, la Biblia. Okay. También. Leyendo tantos libros y escuchando tantas podcasts y tantas, por lo menos a Yoko y a otras personas, todo está basado en la Biblia. Okay. La mejor administración está basada en la Biblia, solo que hay que saberlo leer. Okay. Que tengan fe. Si no hay fe, es imposible. Es con fe. En mi caso es con fe. Estar seguro de que llego allá porque llego. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera más la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy seguro de que eso va a llegar, ¿cierto? Y estar convencido que aunque no lo veo, está real. Okay. Eso es. Jorgito, Mi amigo Leandro. bacano, he aprendido mucho. Gracias por aceptar la invitación. No, Yo quería que gracias muchas por el personas... cafecito. Sí, nos tomamos 2. Es que ahí nos tocaba cortar para tomar café, pero gracias por aceptar la invitación, porque eso es lo que quiero, que muchas personas escuchen estas historias de vida, que no es fácil. O sea, nadie está diciendo es fácil, nadie está diciendo vaya, cojan un local ahora. No es fácil, es de tener fe, que nos llevamos hoy, de aprender, de administrar bien. Y nada, si tú quieres tomarte un café conmigo y que hablemos de tu proyecto, te esperamos en 1475, venga, se toma un café conmigo, hablamos un ratico y compartimos. Esa es la idea de que entre todos aprendamos y nos apoyemos. Jorgito, gracias por venir. Leandro, y nos vemos nosotros en 15 días. yo le doy gracias porque aparte el café es excelente y es café de especialidad, o sea que aquí en 1475 sí vale la pena tomarse un café. Gracias, Jorgito. Chao, pa. Chao. Chao.